Buenas noches para todos y para todas. Mi nombre es Andrea Marcela Maecha Montañez. Soy docente de la Secretaría de Educación Distrital y de la Universidad Antonio Nariño, específicamente de la Facultad de Educación y de la Licenciatura en Ciencias Sociales. El día de hoy me complace presentarles una ponencia que titulé Educaciones desde el Sur, el marco comprensivo del pupitre. En primera medida, quisiera explicar por qué decido colocar en el título de la ponencia el término Educaciones desde el Sur. Con ello busco hacer referencia a una educación que se ubica en lugares no verticales de poder, es decir, en estructuras rígidas docente, alumno o alumna, donde el primero, por enunciarse en un lugar de poder, puede perder de vista el universo simbólico y material que configura la subjetividad educativa del o la estudiante que permite llevar a cabo el acto educativo. Tener una comprensión desde el sur del acto educativo implica dejar que el ejercicio docente sea atravesado por el multiperspectivismo, es decir, poderse mover del tablero al pupitre y viceversa, entendiendo las configuraciones y las relaciones de poder que configuran estas subjetividades, tanto la del maestro como la de él o la estudiante, y en qué momentos éstas se interseccionan. La idea de la presente ponencia es ver que un eslabón de intersección entre estas subjetividades termina siendo el acto comunicativo. El pupitre es el mobiliario tradicional en el que las y los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo. Allí reciben discursos académicos, acomodan sus cuerpos y los domestican. Reflexionan y por supuesto participan en el acto comunicativo. Este espacio está lejos de ser un lugar estático y rígido. Aquí circulan formas de comprender el mundo, resistencias e incomodidades. Y como lo mencionaba al inicio, tener una comprensión desde el sur es poder romper el lugar hegemónico en el cual el maestro ha sido puesto o en ocasiones se acomoda para poder entender estas incomodidades y resistencias. Existe una gran posibilidad de que algunos y algunas de las maestras que convergemos en la escuela nos encontremos ajenos de ese marco comprensivo de las y de los estudiantes que desde el pupitre piensan la escuela y también se piensan a sí mismos y a sí mismas. Probablemente por estar en inconsciencia de lo que implica el acto comunicativo. En ocasiones se disminuye la relación de la pedagogía con la acción política y se resta la importancia a la coherencia entre el sistema de valores de cada uno y las prácticas pedagógicas. Esto con las atmósferas posiblemente verticales que se recrean después de cerrar la puerta del salón, desconociendo el papel de las fuerzas que intervienen en el campo de la comunicación, pero especialmente el rol que jugamos como educadores y educadoras en este campo, que como lo veremos un poco más adelante se encuentra en crisis por las interpelaciones de las epistemes emergentes del sur. La comunicación o el acto comunicativo se ha reducido a un conocimiento o una temática curricular que ha terminado siendo responsabilidad de las y de los docentes de lengua castellana, literatura o español. El acto comunicativo y la comunicación atraviesa todas las áreas, la educación física, las ciencias como la biología, la física, la química y las ciencias sociales. Lo que sucede es que se ha reducido a una temática enseñable dejando de lado el poder del campo como sinónimo de ejercicio, forma de actuar y existir humano. En el currículo, los estudiantes lo entienden como un mensaje, un receptor y un emisor de una manera muy estática. Buscar que la comunicación trascienda y rompa los límites de tema enseñable a nivel curricular implica que esta debe ser en plural para seguir acortando la distancia entre las y los maestros y las y los estudiantes. Implica reconocer los diferentes lugares desde donde se comunica y lo que se comunica. Es decir, ya no es un tema estático donde, como lo mencionaban al inicio, hay un mensaje, hay un receptor y hay un emisor, sino que estos mensajes, estos emisores y estos receptores están atravesados políticamente y muy lejos
de la neutralidad, de la que en muchas ocasiones se pretende llegar en algunas temáticas enseñables en la escuela. Esta ponencia es fruto de una reflexión sobre la manera en la que la educación popular y su aporte a la configuración del campo educación-comunicación, pues ha permeado a las escuelas públicas, bueno, y de alguna manera también a las privadas, y en particular a sus currículos. Y pues es imposible que las prácticas pedagógicas se exoneren precisamente de estos discursos que interrogan y tensionan la forma en la que se da el acto comunicativo en la escuela, especialmente cuando la comunicación popular es latente en las formas de ser y existir de nuestras y de nuestros estudiantes y termina convirtiéndose en un espejo que nos refleja el carácter de alguna manera eurocéntrica de nuestras prácticas escolares, donde en su mayoría opera el presupuesto de que todo saber proveniente de historias de vida, relatos, experiencias o saberes originarios de por sí terminan teniendo un tinte de mito, leyenda y poca cientificidad. Por tanto, se constituyen un obstáculo epistémico que los currículos escolares deben superar. Cuando esta reflexión y conciencia de alguna manera se toma, el acto comunicativo también se transforma, porque uno, el maestro deja de ser aquel dador de un conocimiento validado, científico y de alguna manera terminado, para empezar a construirlo con la y el estudiante que de alguna manera esperaría que ese conocimiento no tanto se saque del currículo, sino dialogue con sus historias de vida y también se pueda construir no solamente en una vía, sino en dos vías que todo el tiempo están funcionando de manera sinérgica. Por tanto, se considera en este ejercicio reflexivo que hay una justa preocupación por la urgente reflexión y consecuente transformación de algunas prácticas educativas. Aquí es importante y cabe resaltar que existen también experiencias escolares que siguen abandonando el terreno para las apuestas curriculares, que en justicia dialoguen en equidad con las formas de comunicación que emergen desde el sur y así asumir lo popular como un lugar de enunciación transformador para las y los estudiantes, en la medida que invita a escuelas que han estado un poco estáticas y también a narraciones que hablan de ellos y de ellas y que tienen que ver con su cotidianidad. Esta ruta de construcción implica que todo el tiempo se están configurando subjetividades en las y en los estudiantes a través de lo que circula, por ejemplo, en redes sociales, en narrativas musicales y en sus mismas experiencias, por ejemplo, barriales, que permean sus estéticas y la forma en la que políticamente se comunican a través de sus decisiones de vida sin importar sus edades. Estas apuestas nos implican como maestros y como maestras interrogarnos sobre cómo la escuela es interpelada por los movimientos sociales, el género, las apuestas ambientales, el animalismo y a su vez cómo estas posturas de vida están configurando a las nuevas generaciones escolares.